De vez en cuando lo hacemos. Bien, hermanos. El sermón de esta mañana. ¿Cómo las frustraciones afectan nuestra familia? ¿Cómo las frustraciones afectan nuestra familia? Job, capítulo 29, versículo 18. ¿Cómo las frustraciones afectan nuestra familia? Job 18. Entonces pensaba, Job capítulo 29, versículo 18. Entonces pensaba, en mi nido moriré y multiplicaré mis días como la arena. Hay una situación real, queridos hermanos, y es el hecho de la frustración, de la inconformidad y del sufrimiento. Una de las situaciones más comunes en nuestros hogares, con nuestros hijos, aun cuando hay rebeldía o cuando hay situaciones difíciles, es por el hecho de sentirse frustrados. La frustración viene con la situación de no poder superar una situación o no tener algo deseado o por pasar por algún momento de sufrimiento. Nos frustramos por eso a veces. Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, sus padres trataron de muchas formas de ocultarlo o quitarle todas formas posibles de sufrimiento. Es decir, vamos a evitar que este hombre sufra, que experimente algún tipo de angustia. Pero llegó un día en el que él quiso entender cómo funcionaba esto del sufrimiento y la frustración. Salió del cuidado de sus padres y se encaminó a investigar cómo funcionaba el sufrimiento, y toda esta teoría o toda esta filosofía del budismo gira alrededor de lo que significa, de lo que es el sufrimiento. Ahora, vamos a ver un caso en las Escrituras de un hombre frustrado. En el capítulo 29, Job tenía una profunda frustración, un profundo sufrimiento. Dice el texto, entonces, es decir, en aquella ocasión, hay una narración anterior y concluye con un estado de bienestar de lo que él se imaginaba que iba a pasar. Dice entonces pensaba, es decir, empieza a decir en los versículos anteriores, como leíamos temprano, empieza a decir la situación que él estaba viviendo, la que él vivió, perdón, y termina diciendo, entonces yo en esa situación pensaba esto, en mi nido moriré y multiplicaré mis días como la arena. Narro lo que estaba experimentando, lo que yo estaba viviendo antes de que viniera todo este sufrimiento. Sabemos el sufrimiento de Job, ¿verdad? Vamos entonces a explicarlo con más claridad. Job estaba bien, era un buen hombre, era un buen creyente, amaba a Dios, hacía las cosas que eran de la religión, se esforzaba continuamente por hacer el bien y Dios lo bendecía de tal forma que era próspero. La vida le sonreía, emprendía negocios, veía cómo sus negocios aumentaban. Las bendiciones le hacían rico, pero no simplemente rico, sino además muy rico. Se abría camino en la sociedad, era altamente distinguido, apreciado por los príncipes. Y la gente lo consideraba un hombre de buen testimonio. Miren lo que dice Job en el versículo 1 también. ¿Quién me debiera volver a ser como en meses pasados, como en los días en que Dios velaba sobre mí, en los días que Dios me cuidaba? El versículo 5, el Todopoderoso estaba aún conmigo y mis hijos en derredor mío. Tuvo una familia protegida, unida. La providencia de Dios les sonreía con grandes favores. Sus riquezas adornaban su fe. Era raro. Es raro hoy día ver un rico creyente, pero este era un rico muy creyente.
Fue un cristiano rico y de respeto a los ojos de los gobernantes. Su personalidad estaba adornada con brillantes virtudes. Fue un hombre aprobado, un ciudadano distinguido. Volvemos al versículo 18. Entonces pensaba, en mi nido moriré y multiplicaré mis días como la arena. Entonces, en esa situación, él pensaba, definitivamente voy a morir, pero voy a morir bien. Mire todo lo que me ha ido en la vida, me ha ido bien. Las cosas que Dios me ha bendecido, la familia que grande que tengo. Entonces, yo en ese momento, como veía todas las cosas perfectas y como tuve y las mantuve tanto tiempo tan perfecto, entonces en alguna circunstancia yo pensaba en la muerte, dice Job. Y pensaba, oye, qué bien mi vida, ¿no? Qué buena es mi vida. Entonces yo pensaba, en mi nido moriré como un pajarito, tranquilo y sin complicaciones, pero además de morir tranquilo y sin complicaciones, Dios multiplicará que mis días como la arena, es decir, voy a vivir bien, un anciano con muchos años, pero tranquilo, confortable, tranquilo, eso es lo que yo pensaba. Las cosas me iban tan bien que Dios en su providencia me iba a dar la muerte con toda la tranquilidad. Ahora, ¿por qué es interesante este versículo entonces? ¿Por qué es importante para nosotros? Porque la realidad es que Job lo estaba diciendo cuando precisamente pasó lo que él pensó que no iba a pasar. Él pensaba que todas las cosas le iban bien porque era un buen creyente, porque las cosas estaban bien en su familia, porque tenía todo lo que cualquier hombre podría desear, estaba tranquilo y en sus momentos él pensaba definitivamente, en mi nido moriré y multiplicaré mis días como la arena. Qué bueno, qué bien me va. Pero en esta situación dice, esto lo pensaba yo en el pasado, pero ahora me doy cuenta que no es así. Sabemos por qué no es así, ¿verdad? Porque estaba experimentando un profundo dolor. Es decir, él vivió muchos años de tranquilidad, él vivió muchos años de un buen bienestar, pero cuando Dios entonces empieza su proceso para con él empieza a sufrir profundamente. Su realidad fue distinta a lo que él pensaba. La miseria lo abrazó con todo cuanto poseía. Aún los mejores cristianos y los más favorecidos de Dios pueden ser visitados por la calamidad. Y lo puede llevar a un estado de una casi total frustración. Recordemos que Job estaba pensando, ¿qué hice para merecer lo que estoy viviendo? Yo pensaba que las cosas estaban bien y ahora me encuentro en esta circunstancia. Estoy totalmente frustrado. A veces nos puede pasar, ¿no? A veces podemos pensar que todo está correcto, que todo está bien, cuando de pronto podemos caer en la peor circunstancia de la cual usted se imaginaba que nunca iba a pasar. Podemos estar tan confiados en las circunstancias que vivimos que podemos pensar como estaba pensando Job. Oye, ¿qué más le pido yo a la vida, no? Me voy a morir tranquilo, me voy a morir relajado, no va a haber ningún problema, pero resulta que a veces Dios interviene de una manera providencial que no entendemos ni sabemos, pero que nos hace bien. Job fue intervenido por la providencia. ¿Qué es la providencia? Es la manera como el Creador, como Dios gobierna su creación. La providencia siempre llama nuestra atención. Es Dios en movimiento. La providencia es Dios enseñando con hechos. La providencia es Dios cumpliendo, explicando, reforzando su palabra. La providencia de Dios es presentando por medio de los eventos naturales con fines espirituales. La providencia nos despierta nuestra atención cuando somos descuidados, recordando nuestros deberes cuando somos ingratos, guiándonos, llevándonos las circunstancias. La providencia
es la voluntad de Dios y el sostenimiento de lo que Él hace. Entonces, ¿cómo estaba Job? Tranquilo. Todo le iba bien. Cuando viene este sufrimiento, pierde todo lo que poseía, pierde y entra el dolor y la angustia, entonces él recordaba lo que él tenía y se amarga por lo que ya no tiene. Y considera, ¿por qué estoy viviendo si yo pensaba que todo iba a estar perfecto? ¿Saben qué es eso, queridos hermanos? La providencia de Dios. La providencia nos manda el sufrimiento. La providencia hace que experimentemos dolor y angustia en ciertas situaciones específicas. Es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es siempre buena. La providencia tiene un solo mensaje: Dios es bueno y nos está enseñando que lo que está sucediendo es lo correcto. Cuando viene la frustración, cuando no aceptamos esa providencia en nuestras vidas. ¿Qué providencia está viviendo usted en este día? O pensaba también que todo iba a ser como estaba pensando Job, ¿no? Soy cristiano, hago las cosas bien, entonces moriré bien y tranquilo y relajado. Tal vez lo pensó usted, pero la providencia piensa otra cosa, ¿no? Y en este caso particular, Job empezó a experimentar el sufrimiento más profundo que cualquier hombre en la tierra hubiese experimentado. Perdió absolutamente todo teniendo el bien y haciendo el bien y estando en lo correcto. Y eso viene una angustia profunda. Pero eso es un acto providencial de Dios. Si entendemos esta providencia para nuestras vidas, la entendemos para nuestras familias y seremos hombres menos rechazados en el sentido de que rechazaremos, a Cristo y las cosas que suceden. A veces tenemos hijos rebeldes, ¿verdad? Hijos insatisfechos. Hijos que no se acomodan a una realidad, y es porque nosotros mismos hemos dado ese mensaje al no aceptar la providencia del Señor. ¿Cómo reaccionamos ante las circunstancias que no son de acuerdo a mis deseos? Con rabia, con angustia, con depresión, porque pensamos que las cosas nos tienen que salir como nosotros lo definimos, y asimismo nuestros hijos reaccionan con nosotros. No aceptan las cosas, no quieren vivir, y hay una familia entonces que está con constante depresión, con angustia, porque no consideran la providencia del Señor. Hijos rebeldes, hijos insatisfechos que buscan entonces la esperanza en otras cosas que no son Dios, porque piensan que por ser de Dios o porque venir a la iglesia, Dios tiene que cumplirles todos sus caprichos y todos sus deseos, y eso es falso. Jóvenes, niños, vienen a la iglesia. Aquí encontrarán la voz de Dios y la esperanza para su Salvador, para que vengan a Cristo, reconozcan sus pecados y tengan una esperanza eterna. Pero, escuchen bien, estamos en un mundo difícil y caído. Y Dios es maravilloso y misericordioso, y sus actos de providencia nos harán reflexionar y experimentaremos dolor, angustia y frustración. Porque seamos cristianos no quiere decir que todo será perfecto. Nuestra esperanza es más allá, jóvenes. Es más allá de venir a una iglesia, escuchar un mensaje y tener la esperanza de que porque venimos a una congregación todo nos saldrá bien. Así pensaba Job. Yo pensaba, decía, en el pasado, no sé qué está pasando ahora. Yo estaba tan bien, la gente me admiraba y yo pensaba, Señor, en mi nido moriré como un pajarito, tranquilo. Y multiplicaré mis días como la arena. Recordemos que Job tenía alrededor de 50 años cuando le sucedió todas sus calamidades. Tuvo muchos buenos años. Lo positivo de esto es que Job pensaba que un día llegaría la muerte. Lo que no imaginó es lo que viviría. ¿Me hago entender? O sea, Job estaba frustrado,
Pero estaba frustrado no porque él no supiese que iba a morir, él sabía que se iba a morir y él pensaba que iba a morir en algún momento, porque Job era un hombre que seguía los caminos del Señor. Vamos a ver un poco de Job en relación a su contexto. Job capítulo 1, versículos 2 y 3. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Iba bien, ¿verdad? Regresamos al capítulo 29. Job 29. Dice Job, el oído que oía me llamaba bienaventurado, del 11 al 17 más o menos. Y el ojo que me veía daba testimonio de mí, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía quien le ayudara. Es decir, no era como cualquier rico, era un rico que no era opresor. ¿Qué hacía este rico? Defensor de los desvalidos. La providencia por muchos años le sonrió. Le iba bien. Tenía una familia próspera. Económicamente económicamente le iba bien y además era piadoso. Sentía que su futuro estaba asegurado. Las misericordias del Señor fueron evidentes y las extendió hacia el futuro, pero él nunca imaginó una adversidad tan fuerte. No era razonable. Su lógica era, me he ido bien hasta ahora, he sido bueno, me he comportado bien, pues ¿qué va a pasar en mi final? Me va a ir bien, voy a morir tranquilo. Por eso dice que yo pensaba eso. O sea, me ha ido tan bien hasta ahora, pues cuando sea anciano, entonces voy a morir tranquilamente. No tuvo nubes negras, no tuvo vicisitudes. Vivió a pedir de boca, se prometió a sí mismo tranquilidad y una larga vida. Pero sí pensó en algo, en la muerte. O sea, no voy a tener contratiempos, pero lo que sí es claro es que voy a morir, ¿no? Para él la muerte no era fastidiosa. Él reflexionaba en la muerte, porque era un buen hombre que seguía al Señor. Eso es lo positivo, ¿verdad? Para el incrédulo, el pensamiento de la muerte es un pensamiento fastidioso, es incómodo, es indeseado, porque su tesoro ¿en qué está? En la vida. Y carece de esperanza de un mundo mejor. Por eso procura sacar con rapidez tal pensamiento de su cabeza. Cuando a alguien se hace referencia a las cuestiones de la muerte, ¿cómo reacciona? No, ni siquiera hable de eso, ¿cierto? El mundano, ¿qué piensa del día malo? El inconverso, ¿qué piensa del día malo? Lo saca, ¿no? No diga esas cosas, no hable de esos temas. No quiere aceptar la realidad. Como los padres de Judá, que trataban de buscar de 1000 formas que él no experimentara el sufrimiento. Los padres a veces somos así, ¿no? Queremos para nuestros hijos lo imposible. Lo imposible es que no experimenten sufrimiento. El inconverso no quiere en su mente esta realidad de la muerte y del sufrimiento. Job decía, sí, la realidad es que un día moriremos. Piensa en la muerte del inconverso solamente en los tiempos de enfermedad o de tribulación. Pero el creyente también piensa en los tiempos de la prosperidad. Cuando el mundo le sonríe, como estaba pasando con Job, él pensaba en la muerte. Ahora,
La diferencia de Job es que él pensaba en la muerte, pero pensaba cómo iba a morir. Y él pensaba, voy a morir totalmente cómodo y tranquilo, voy a morir bien. Esto nos recuerda a una realidad cuando el Señor habla en Lucas, capítulo 12, versículos 19 al 21. Lucas capítulo 12, versículos 19 al 21. Y diré a mi alma, Lucas 12, 19 al 21. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Estaba tranquilo, estaba confiado, ¿verdad? Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hay una situación difícil, ¿no? O sea, las riquezas, la frustración, cómo transmitimos estas frustraciones, por qué una familia es frustrada, por qué los jóvenes se frustran, no encuentran esperanza y solo están pensando en el exitismo, y por qué la generación de cristianos moderna solo piensa en hacer plata, abandonan su hogar, abandonan su familia, ni siquiera quieren tener hijos. Por esto mismo, queridos hermanos, porque les estamos transmitiendo y enseñando que esto es el todo del hombre, el acumular, el tener, el vivir para sí mismos. ¿Por qué? Porque hay una aparente tranquilidad en un momento. Los enseñamos que no existe el sufrimiento. Los enseñamos que no hay la frustración, pero la frustración y el sufrimiento existen. Job dijo, yo pensaba que no, yo pensaba que iba a estar totalmente tranquilo, pero ahora me vino y ahora estoy viviendo una cosa que nunca pensé que iba a vivir. No preparamos a nuestros hijos para la muerte. No preparamos a nuestros hijos para el dolor y la angustia. Los preparamos para que eviten eso. ¿Para qué quieren que estudien nuestros hijos? Para que tengan plata, ¿cierto? Vayan a estudiar para que tengan una buena posición económica. ¿Para qué tienen que aprender 2 idiomas? Tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Para que ustedes no vivan lo que nosotros tuvimos que vivir. El absurdo, ¿no? Nunca podremos evitarles la realidad de su dolor y la realidad de su angustia. La realidad de su sufrimiento. Estamos viviendo como si no fuéramos a morir. Pensamos más en construir una casa que comprar un espacio en el cementerio, ¿verdad? ¿Quién ha pensado, bueno, yo voy a comprar un buen espacio en el cementerio? De pronto alguien que tenga por ahí 90 que sienta que el otro día ya se va a morir, ¿no? Pero sí pensamos en comprar casas, sí pensamos en comprar automóviles, sí, porque pensamos que nunca vamos a morir. Nunca pensamos en la enfermedad con seriedad. Pensamos que nunca vamos a estar enfermos. Solamente pensamos en la enfermedad cuando sentimos alguna cosa rara, ¿verdad? Mientras que estamos bien, no hay por qué pensar en la enfermedad. Pero si siente un dolor fuerte de cabeza o algo estomacal, o sabe de alguien que le dio cáncer y usted siente un dolor parecido y usted piensa, ¿qué tal que me dé a mí? Pero solamente hasta el punto de que usted lo pudo experimentar, pero de resto usted piensa que no se va a enfermar. ¿Por qué? Porque estamos formándonos, preparándonos y viviendo para el absurdo de que no vamos a sufrir, de que no nos va a pasar nada. Pero la realidad es que seremos frustrados, porque sí experimentaremos dolor. Todos moriremos, queridos hermanos. Esa es su segura realidad y es mi realidad. Quisiera que el Señor nos iluminara su palabra y pudiéramos entender este significado. El salmista dice, Señor, hazme saber mi fin. ¿Y cuál es la medida de mis días? ¿Saben para qué dijo el salmista eso? ¿Para qué fue su oración? Dice el Salmo 39:4, dice, para que yo sepa cuán efímero soy.
Vamos a envejecer, queridos hermanos. Nuestra familia y nuestros hijos tienen que entender que vamos a envejecer y que todos vamos a morir y que el tiempo es corto. No somos fuertes, tan fuertes para resistir la eternidad en este cuerpo. Por causa del pecado moriremos y todos vamos a experimentar, para llegar a la muerte, enfermedad, dolor y angustia. Tenemos que saber, queridos hermanos, que un pequeño virus fácilmente puede acabar con uno de nosotros. Nuestro mejor estado en esta tierra no pasa de ser vanidad. Y se puede deshacer fácilmente si usted hace que su familia confíe en sus riquezas, confíe en sus títulos, confíe en sus pretensiones. Eso en cualquier momento se va a evaporar y todo terminará en ¿qué? En vanidad. Las frustraciones de nuestra familia, las frustraciones de las personas se basan en esos propios deseos. Ahora, ¿es malo desear cosas? No, no es malo, ¿verdad? ¿Es malo tener cosas? No. Job dice, en mi nido moriré y multiplicaré mis días como la arena. ¿Quién no desearía las riquezas de Job, no? ¿Desearíamos las riquezas y los sufrimientos también los desearíamos? ¿Pero por qué? ¿Qué le hizo más bien? ¿El sufrimiento o la riqueza? Extraño Dios cómo actúa, ¿no? Extraño. ¿Y por qué entonces pedimos tanto, tanto y deseamos tanto y queremos tanta riqueza si estamos viendo en las Escrituras que lo que hace más bien es el dolor y eso no lo pedimos? ¿Quién va a pedir el dolor, no? ¿Quién va a pedir la frustración? Pero sí la riqueza, aunque no nos haga tanto bien, ¿no? Soportamos no tener tanto bien, pero ser ricos. Así es, ¿no? Las Escrituras nos enseñan que este es el principio de entender la vida, cómo es de rápido que se va, ¿no? Se evapora. Y que lo que nosotros pensamos no siempre se va a cumplir, queridos hermanos. Dios no es una especie de bombero que está para suplir las necesidades que ustedes quieran, lo que ustedes deseen. Las angustias que tienen los hombres, el sufrimiento y la inconformidad en su mayoría es porque no tienen los anhelos y deseos cumplidos. Los problemas familiares, los problemas que se presentan en una casa es por esas mismas razones. La desobediencia de los hijos, la familia, cómo se está cambiando, los deseos de los jóvenes de solo vivir para sí mismos se cumple por una mala interpretación del evangelio. Iglesias donde se enfocan en que van a ser bendecidos, donde ustedes pidan y anhelarán y Dios tendrá que cumplirles, y cuando piden y anhelan y no ven esa realidad, a veces ni siquiera asisten al culto. Ya no quieren tener un compromiso. Tal vez no rechacen a Dios con sus palabras, tal vez no digan a Dios que no existe, pero en sus actos lo están rechazando porque no hay vida devocional y no hay vida espiritual. Porque ¿dónde está su corazón? Su corazón está en sus propios anhelos. ¿Y cómo son sus anhelos? Frustrantes, pecaminosos. La escasez, la angustia no es deseable. Queremos prosperidad. Y en un sentido está bien. Pero ¿cuál es el problema entonces del deseo de lo terrenal? El problema es cuando pedimos por bienes terrenales y prosperidad económica sin tener en cuenta la voluntad de Cristo. Cuando estamos deseando las cosas para nuestro propio bienestar sin tener en cuenta la gloria de Dios. A menudo no sabemos pedir como conviene. A menudo puede que nos haga más daño lo que estamos pidiendo. A menudo los beneficios que estamos pidiendo pueden lastimarnos y afectarnos. La mayoría de las veces, queridos hermanos, no sabemos medir las implicaciones de lo que estamos pidiendo y las consecuencias que esto puede acarrearnos. A veces pedimos como seres irracionales solamente bajo nuestros propios deseos.
Eclesiastés capítulo 6, versículo 12. Porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida en los contados días de su vana vida? Eclesiastés 6:12. Eclesiastés capítulo 6, versículo 12. Esta es otra versión. Porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida en los contados días de su vana vida? Los pasará como una sombra. Esto es una pregunta retórica de Eclesiastés. Y la pregunta es, ¿quién sabe lo que es correcto? ¿Quién sabe lo que es bueno? ¿El hombre o Dios? Es decir, la vida es pasajera y ¿quién sabe lo que es correcto en la vida? ¿El hombre o Dios? ¿Nosotros sabemos lo que es bueno para nosotros mismos? ¿Nosotros sabemos lo que es correcto para nosotros mismos? ¿Quién lo sabe entonces? Entonces, ¿por qué nos levantamos con orgullo y soberbia y le decimos, Señor, tú tienes que cumplir estos deseos en mí? Y si no los cumple, entonces sentimos la frustración, la angustia y la depresión. ¿Hay frustración? ¿Cuándo viene la frustración? Cuando no son las cosas como deberían ser o no salen como deberían pasar, según nuestros propios deseos. Ahora, ¿quién sabe lo que es correcto para nosotros? Dios sabe. ¿Y por qué somos soberbios? ¿Por qué somos soberbios a decirle a Dios lo que creemos que es lo correcto? O sea, ¿hay problema con tener bienes? No, los bienes son buenos. ¿Hay problema con tener una prosperidad? No. ¿Hay problema con tener una prosperidad? No. Siempre y cuando esa prosperidad sea de acuerdo a que a la voluntad de Dios y no a nuestros propios deseos. Porque nosotros no sabemos qué es lo correcto, no sabemos el verdadero deseo, lo que es de Dios y lo que es bueno. Debemos pedirle al Señor que nos dé lo que es correcto, no lo que es correcto para nuestro bien y no lo que nuestro corazón inclinado al mal piense que es lo correcto. Nuestros pedidos no deben ser pedidos incondicionales, es decir, decirle, Señor, tú tienes que darme esto, sino que nuestros pedidos tienen que ser de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de Dios. ¿Quién nos dio ejemplo de esto? El Señor Jesucristo, ¿en dónde? En el Getsemaní, ¿verdad? Señor, si fuese posible, ¿qué? Pasa de mí esta copa. Pero ¿qué finalmente qué dijo? Señor, yo digo que sí porque somos llamados a ser benditos y ser prósperos y yo soy llamado a no pasar ningún tipo de sufrimiento y tengo que anhelar y tengo que tener y tengo que ser y tengo, ¿sí? No. Señor, yo sé que soy tu Hijo, el eterno Salvador. Sus palabras profundas, penetrantes, sufrió lo que ningún hombre hubiese podido experimentar, la sabiduría, el corazón, su paz, su perfección, santo, 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 Jesús sin pecado. Toda la autoridad, todo el poder, toda la fuerza en Jesús, el más grande, el eterno, que dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Que pecamos? Una y otra vez nos levantamos con soberbia ante Dios a decirle, Señor, tú tienes que cumplir mis deseos. Acabas de pecar, ¿con qué autoridad te levantas con soberbia a estar delante del Señor y te frustras y te deprimes y deprimes tu familia y angustias tu casa? ¿Con qué soberbia te levantas a decirle a Dios cómo deben ser las cosas? El Eterno lo hizo, lo haces tú. Complicado, ¿no? Ahora, también tenemos que el otro error, el problema no es la riqueza en sí misma, sino primero, pues no hacerlo de acuerdo a su voluntad. El segundo error
Es no entender la primacía. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 4. Si quieren yo leo, hermanos, para que adelantemos. Porque todo lo que Cristo creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Las cosas son buenas. ¿Las riquezas son buenas o malas? Son buenas. Ahora, 1 Corintios 10:23 dice, 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo que me conviene. O sea, que la riqueza no sea buena no quiere decir que todos tengamos que tener las mismas riquezas. O sea, puedo disfrutar la riqueza, pero no necesariamente la riqueza tiene que ser mía. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero no todo me edifica. Las riquezas, los lujos, las comodidades y otras tantas cosas son buenas en sí mismas. El dinero es bueno si se usa con justicia. Ahora, pero no todo me conviene. Ahora, volvamos a Job. ¿Es bueno morir en nuestro nido tranquilos? Claro que sí. ¿Quién quiere morir por allá pasando necesidades? ¿Es bueno morir de muchos años en nuestro nido tranquilos? Pero ¿no será mejor morir en una prisión solitariamente por la causa del Evangelio de Jesucristo? ¿Cuál de las dos es mejor? Ambas es buena, pero la última es la que conviene. Lucas capítulo 2, versículo 29. Dice, permítame leer. Señor, permíteme que tu siervo se vaya en paz, dice Simeón, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Es decir, podemos morir en un nido tranquilos, pero ni siquiera podemos conocer la verdad del Evangelio. Pero podemos vivir y morir en la peor situación, pero si hemos visto a nuestro Salvador, eso tendrá toda la esperanza y será lo bueno. La providencia, lo que estábamos hablando, la providencia, queridos hermanos, la providencia de Dios es perfecta. Job estuvo en su mayor prosperidad y finalmente en esa prosperidad consideró su muerte. Pasó lo que él no pensaba que iba a pasar, pero sabía y reconocía la importancia de esto. ¿Cómo escapamos entonces de estas frustraciones? Seamos sobrios en nuestros deseos y en nuestras expectativas. Ay, qué cosa tan herética eso a un mundo moderno. Hermano Helber, ¿cómo estás diciendo? Tienes que decir que anhelemos, que lleguemos, que confesemos que somos hijos de Dios, que plantemos, que seamos prósperos, prósperos, prósperos. Sí, las escrituras me dicen, debo ser sobrio en mis expectativas, siendo humilde en mis deseos, mirando al Señor, como dijo David en el Salmo 131. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni con cosas demasiado sublimes para mí. No son mis palabras, son palabras ¿de quién? De Dios. Es la palabra de Dios. A diferencia de David, muchos de nosotros erramos del lugar donde nos encontramos. Decidimos más y deseamos y anhelamos más, y eso viene la frustración, y en la casa transmitimos esa frustración. Buscamos y gastamos el tiempo una y otra vez, y nuestros hijos perciben esto y después se van alejando del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque se encuentran con otra cosa que les va supliendo. De hecho, pueden ser religiosos, pueden aún seguir viniendo a nuestra congregación, pero su corazón fuera de Dios y abrazando este mundo caído y materialista, simplemente conformándose con el hecho de que no hacen mal a nadie, ni toman, ni fuman, pero no entienden el Evangelio, no entienden la gracia y el poder del Salvador, viven anhelando, anhelando y anhelando. La Biblia nos dice que nosotros estamos en este mundo malo. Y sí, queridos niños, la realidad, niños de la iglesia,
Descubrirán espinas, escorpiones, sequedad, desierto. Eso experimentarán, aun si siguen en el Evangelio y en la fe. Eso es lo que el mundo es. Y si abrazas el mundo, jovencito, niño, vas a experimentar más y más de eso. Por eso pídele al Señor cada día que aumente vuestra fe. Ven a Cristo. Dice el Señor, si alguno tiene sed, si está en un desierto y alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y cree en mí. De lo más profundo de Dios brotarán ríos de agua viva. Arrepiéntete y ven al Señor Jesucristo e encuentra esperanza en Él. No abraces más este mundo, joven o persona que nos visita. Queridos hermanos, como conclusión, las riquezas en sí mismas no son malas, pero busquemos criar a nuestros hijos en la gloria venidera, en la esperanza eterna. Y si Dios nos provee económicamente, transmitámosle a nuestros hijos dos cosas. La primera, que su voluntad fue una voluntad santa, ¿verdad? Que fue su voluntad y que no fue bajo nuestro capricho, sino bajo la voluntad de Dios. Como pudo haber, pudo no haber. Entonces, si hay, gracias Señor por esa misericordia. Y lo segundo, que entendamos, que sepamos que a veces, no siempre, las riquezas son lo mejor. Es decir, en muchos momentos la pobreza es buena. ¿A cuánto nos ayudó la pobreza en nuestra niñez? Valoramos las cosas. Entonces todo me es lícito, pero no todo me conviene y no todo que me edifica. Oremos al Señor. Padre de los cielos, gracias Señor porque encontramos esperanza. Sabemos que en nuestras familias hay frustraciones, Señor, y te pedimos perdón porque a veces nosotros como padres hacemos que nuestros hijos se frustren, Señor, deseando, anhelando aún más allá de la realidad que experimentamos. Aún, Señor, sin quererlo, sin la intención, en muchos momentos como Job, pensando todo irá a estar bien siempre, entonces moriré tranquilo y lleno de días, cuando en realidad experimentó tanto dolor y tanta angustia en su edad media, Señor. Ayúdanos a enseñar a nuestra familia a que existe la muerte, a que existe el sufrimiento y la angustia, a ser familias que reconocen esa realidad aún desde los niños y que puedan experimentar, Señor, la providencia de Dios con un mensaje grande que siempre Dios es bueno, independiente de la circunstancia. Dios es bueno y todos los actos providenciales de Dios son de su benevolencia para nuestro bien, para nuestra edificación. Pero eso es gracia, sin merecerlo, Señor. Lo haces de una manera especial y trascendente y descansamos en eso, Señor. Como familias cristianas, ayúdanos, Señor, a no anhelar lo de este mundo, sino lo que glorifique tu